Subtítulo: El Señor, nuestra justicia. La pregunta es, entonces, ¿cómo puede ser obtenida la justicia que es necesaria para que uno pueda entrar en esa ciudad? Contestar esta pregunta es la gran obra del Evangelio. Vamos primero a tener una lección objetiva o ilustración sobre la justificación o el impartimiento de la justicia, rectitud. El hecho nos puede ayudar a comprender mejor la teoría. El ejemplo es dado en Lucas 18, versículo 9 al 14, en estas palabras. Para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto fue dado para mostrar cómo no debemos y cómo sí debemos alcanzar la justicia. Los fariseos no están extintos. Hay muchos en estos días que esperan obtener la justicia por sus propias obras buenas. Confían en sí mismos de que son justos. No siempre se jactan tan abiertamente de su bondad, pero muestran en otras maneras que están confiando en su propia justicia. A lo mejor el espíritu del fariseo, el espíritu que le hace el recuento a Dios de las propias obras buenas como razón a su favor, se encuentra tan frecuentemente como en cualquier lado entre aquellos cristianos profesos que se sienten lo más bajo por razón de sus pecados. Saben que han pecado y se sienten condenados. Se lamentan sobre su estado pecaminoso y deploran su debilidad. Sus testimonios nunca se elevan más arriba de este nivel. A menudo se refrenan de hablar, por pura vergüenza, en las reuniones de grupo, y tampoco se atreven a acercarse a Dios en oración. Después de haber pecado a un grado más alto de lo usual, se refrenan de la oración por algún tiempo, hasta que el vívido sentido de su fracaso haya pasado, o hasta que se imaginan que han retribuido con un buen comportamiento especial. ¿De qué es esto una manifestación? De ese espíritu farisaico que haría ostentación de su justicia en la cara de Dios.
que no va a él a menos que pueda recostarse en el accesorio falso de su propia bondad imaginada. Quieren poder decirle al Señor: ¿ves lo bueno que he sido por los últimos días? Seguramente me aceptarás ahora. Pero, ¿cuál es el resultado? El hombre que confió en su propia justicia no tenía ninguna, mientras que el hombre que oró en contrición de corazón: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador, se fue a su casa como un hombre justo. Cristo dice que se fue justificado, esto es, hecho recto. Nótese que el publicano hizo algo más que lamentar su pecaminosidad. Pidió misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es un favor inmerecido. Es la disposición de tratar a un hombre mejor de lo que se merece. Ahora la palabra de inspiración dice de Dios: como es más alto el cielo que la tierra, así engrandeció su inmensa misericordia por los que lo reverencian. Salmos 103, verso 11. Eso es la medida con que Dios nos trata mejor de lo que merecemos, cuando humildemente venimos a Él. Es la distancia entre la tierra y el más alto cielo. ¿Y en qué respecto nos trata Él mejor de lo que merecemos? Alejando nuestros pecados de nosotros, porque el siguiente verso dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestros pecados. Con esto están de acuerdo las palabras del discípulo amado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, verso 9. Para más declaraciones de la misericordia de Dios y cómo es manifestada, lea Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su invariable misericordia. Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en la profundidad de la mar. Vamos a leer ahora la declaración directa de la Escritura de cómo se concede la justicia. El apóstol Pablo, al haber probado que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, así que por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, prosigue a decir que somos justificados, hechos rectos, gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre, para demostrar su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Romanos 3, 24 al 26.
son justificados gratuitamente. ¿De qué otra manera puede ser? Puesto que los mejores esfuerzos de un hombre pecaminoso no tienen el menor efecto hacia la producción de la justicia, es evidente que la única manera que le puede llegar es como un regalo. De que la justicia es un regalo, es claramente declarado por Pablo en Romanos 5:17. Porque, si por el delito de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don gratuito de la justicia. Es porque la justicia es un regalo, que la vida eterna, que es la recompensa de la justicia, es el regalo de Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo ha sido puesto por Dios como aquel a través de quien el perdón de los pecados es obtenido. Y este perdón consiste simplemente en la declaración de su justicia, que es la justicia de Dios, para su remisión. Dios, que es rico en misericordia, Efesios 2:4, y que se deleita en ella, pone su propia justicia sobre el pecador que cree en Jesús, como un sustituto por sus pecados. Claramente, este es un intercambio lucrativo para el pecador, y no es pérdida para Dios, porque Él es infinito en santidad, y el suministro nunca puede ser disminuido. La Escritura que recién hemos estado considerando, Romanos 3, 24 al 26, no es sino otra declaración de los versos 21 y 22, siguiendo la declaración de que por las obras de la ley ninguno será justificado. El apóstol añade: pero ahora, aparte de toda la ley, la justicia de Dios se ha manifestado respaldada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Dios pone su justicia sobre el creyente, lo cubre con ella, para que su pecado no aparezca más. Entonces, el perdonado puede exclamar con el profeta: en gran manera me gozaré en el Eterno, me alegraré en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salvación, me rodeó de un manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia ataviada de sus joyas. Isaías 61:10. Pero, ¿qué acerca de la justicia de Dios sin la ley? ¿Cómo concuerda esa con la declaración de que la ley es la justicia de Dios y que fuera de sus requerimientos no hay justicia? No hay contradicción aquí. La ley no es ignorada por este proceso. Fíjese cuidadosamente. ¿Quién dio la ley? Cristo. ¿Cómo la habló? Como uno teniendo autoridad, precisamente como Dios. La ley salió de Él, igual como del Padre, y es simplemente una declaración de la justicia de su carácter. Por lo tanto, la justicia que viene por la fe de Cristo Jesús es la misma justicia que está personificada en la ley. Y esto es probado más por el hecho de que es respaldada por la ley.
Permítase el lector tratar de imaginar la escena. Aquí está la ley como testigo veloz contra el pecador. No puede cambiar y no llamará al pecador como a un hombre justo. El pecador convicto trata vez tras vez de obtener justicia de la ley, pero ésta resiste todos sus avances. No puede ser sobornada por ninguna cantidad de penitencias o buenas obras profesas. Pero aquí está parado Cristo, tan lleno de gracia como de verdad, llamando al pecador así. Por fin el pecador, cansado de su pelea vana de conseguir justicia a través de la ley, oye la voz de Cristo y escapa a sus brazos abiertos. Escondiéndose en él, es cubierto con su justicia de Cristo, y ahora miren, ha obtenido, a través de la fe en Cristo, aquello por lo que ha estado buscando en vano. Tiene la justicia que la ley requiere, y es el artículo genuino, porque lo obtuvo de la fuente de la justicia, del mismo lugar de donde vino la ley. Y la ley testifica sobre la autenticidad de esta justicia. Dice que mientras que el hombre la retenga, irá a la corte y lo defenderá contra todos sus acusadores. Testificará del hecho de que es un hombre justo. Con la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe, Pablo estaba seguro de que se pararía protegido en el día de Cristo. Filipenses 3:9. No hay en la transacción causa para encontrar error. Dios es justo y al mismo tiempo el justificador de aquel que cree en Jesús. En Jesús mora toda la plenitud de la divinidad. Él es igual al Padre en todo atributo. Por consecuencia, la redención que está en Él, la habilidad de recuperar al hombre perdido, es infinita. La rebelión del hombre es contra el Hijo, tanto como contra el Padre, puesto que los dos son uno. Por lo tanto, cuando Cristo se dio por nuestros pecados, era el Rey sufriendo por los súbditos rebeldes, el herido pasando de largo, pasando por alto la ofensa del infractor. Ningún escéptico negará que cualquier hombre tiene el derecho y el privilegio de perdonar cualquier ofensa cometida contra él. Entonces, ¿por qué cavilar cuando Dios ejercita el mismo derecho? Seguramente si Él desea perdonar la injuria hecha a Él, tiene el derecho. Y más, porque Él vindica la integridad de su ley, al someterse en su propia persona a la penalidad que se le debía al pecador. Pero el inocente sufrió por el pecador. Verdad. Pero el sufridor inocente se dio a sí mismo, voluntariamente, para que él pudiera, en justicia a su gobierno, hacer lo que su amor inspiró, a saber, pasar de largo por la injuria hecha a él como el gobernante del universo. Ahora, lea la propia declaración de Dios de su propio nombre, una declaración dada frente a uno de los peores casos de desprecio nunca manifestado contra él. Entonces el Eterno descendió en la nube, y estuvo allí con él, y proclamó su nombre,
El Señor pasó ante Moisés y proclamó: Oh Eterno, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no deja sin castigo al malvado. Éxodo 34, versículos 5 al 7. Este es el nombre de Dios, es el carácter en el cual se revela a sí mismo al hombre, la luz en la cual desea que el hombre lo considere. Pero, ¿qué acerca de la declaración de que no deja sin castigo al malvado? Esto encaja a perfección en relación con su longanimidad, abundancia de bondad y su pasar por la transgresión de su pueblo. Es cierto que Dios de ninguna manera deja sin castigo al malvado. Él no puede hacer eso y continuar siendo un Dios justo. Pero Él hace algo que es muchísimo mejor: elimina la culpabilidad. Así que aquel anteriormente culpable no necesita ser castigado. Es justificado y considerado como si nunca hubiera pecado. No cavile nadie sobre la expresión poniéndose la justicia, como si tal cosa fuera hipocresía. Algunos, con una singular falta de apreciación sobre el valor del regalo de la justicia, han dicho que no querían la justicia que se ponía, pero que querían solamente la justicia que viene de la vida, despreciando así la justicia de Dios, que es por la fe de Cristo Jesús, para todos y sobre todos los que creen. Estamos de acuerdo con su idea hasta el punto de que es una protesta contra la hipocresía, una forma de piedad sin el poder. Pero nos gustaría que el lector tuviera este pensamiento en la mente. Hay un vasto campo de diferencia en quien pone la justicia arriba. Si nosotros tratáramos de ponérnosla por nosotros mismos, entonces realmente no nos ponemos sino un trapo inmundo. No importa cuán bonito lo veamos, pero cuando Cristo nos viste con ella, no debe ser despreciada o rechazada. Fíjese en la expresión de Isaías: Él me ha cubierto con el manto de justicia. La justicia con la cual Cristo nos cubre es la justicia que cuenta con la aprobación de Dios. Y si Dios está satisfecho con ella, con seguridad los hombres no debieran tratar de encontrar algo mejor. Pero llevaremos la figuración un paso más allá, y eso va a despojar el asunto de toda dificultad. Zacarías 3, 1 al 5, ofrece la solución. Lee así: El Señor me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie ante el ángel del Eterno, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Dijo el Eterno a Satanás: El Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué estaba ante el ángel,
vestido de ropa sucia. El ángel mandó a los que estaban ante él: «Quitadle esa ropa sucia». Entonces dijo a Josué: «Mira que he quitado tu pecado de ti, y te vestí de ropa de gala». Después dijo: «Pongan mitra limpia sobre su cabeza». Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y lo vistieron de ropa limpia, mientras el ángel del Eterno estaba presente. Nótese en la historia mencionada que el quitar la ropa sucia es lo mismo que causar que la iniquidad pase de esa persona. Y así encontramos que cuando Cristo nos cubre con el manto de su propia justicia, Él no provee un encubrimiento para el pecado, sino que lo quita. Y esto muestra que el perdón de los pecados es más que una simple forma, algo más que una simple consigna en los libros de registro del cielo, al efecto de que el pecado ha sido cancelado. El perdón de los pecados es una realidad, es algo tangible, algo que afecta vitalmente al individuo. Realmente lo absuelve de culpabilidad, y si es absuelto de culpa, es justificado, hecho recto, definitivamente ha pasado por un cambio radical. Es, en verdad, otra persona, porque obtuvo esta justicia por la remisión de pecados en Cristo. Fue obtenida solamente por ponerse a Cristo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Y por lo tanto, el perdón de los pecados, completo y gratuito, lleva consigo ese cambio maravilloso y milagroso conocido como el nuevo nacimiento. Porque un hombre no puede llegar a ser una nueva criatura excepto a través de un nuevo nacimiento. Esto es lo mismo que tener un corazón nuevo o limpio. El corazón nuevo es un corazón que ama la justicia y odia el pecado. Es un corazón de disponibilidad a ser llevado en los caminos de la justicia. Un corazón tal es lo que el Señor quiso que tuviese Israel cuando dijo: «Ojalá hubiese en ellos un corazón tal, que me reverencien y guarden todos los días mis mandamientos. Así les irá bien a ellos y a sus hijos para siempre». Deuteronomios 5:29. En pocas palabras, es un corazón libre del amor al pecado, tanto como de la culpabilidad del pecado. Pero, ¿qué es lo que hace a un hombre desear sinceramente el perdón de sus pecados? Es simplemente su odio contra ellos y su deseo por la justicia, los cuales, odio y deseo, han sido encendidos por el Espíritu Santo. El Espíritu lucha con todos los hombres, viene como un reprobador. Cuando su voz de reprobación es apreciada, entonces de inmediato asume el trabajo de consolador. La misma disposición sumisa, dócil que lleva a la persona a aceptar la reprobación del Espíritu, lo llevará también a seguir las enseñanzas del Espíritu. Y Pablo dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son
hijos de Dios. Romanos 8:14. De nuevo, ¿qué trae justificación o el perdón de los pecados? Es fe, porque Pablo dice, así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. La justicia de Dios es dada y superpuesta en todo el que cree. Romanos 3:22. Pero este mismo ejercicio de la fe hace a la persona un hijo de Dios. Porque, dice el apóstol Pablo de nuevo, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. El hecho de que todo aquel cuyos pecados son perdonados es de inmediato un hijo de Dios, sale a relucir en la carta de Pablo a Tito. El primero trae a consideración la condición malvada en que estábamos en una ocasión y después dice, Tito 3:4-7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavado regenerador y renovador del Espíritu Santo, que derramó en nosotros en abundancia, por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos herederos según la esperanza de la vida eterna. Note que es por ser justificados por su gracia, por lo que somos hechos herederos. Ya hemos aprendido de Romanos 3:24 y 25, que esta justificación por su gracia es a través de nuestra fe en Cristo. Pero Gálatas 3:26 nos dice que la fe en Cristo Jesús nos hace hijos de Dios. Por lo tanto sabemos que quien quiera que ha sido justificado por la gracia de Dios, ha sido perdonado, es un hijo y un heredero de Dios. Esto muestra que no hay razón para la idea de que una persona debe pasar por un cierto periodo de prueba y obtener un cierto grado de santidad antes de que Dios lo acepte como su hijo. Él nos recibe tal como somos. No es por nuestra benignidad que Él nos ama, sino por nuestra necesidad. Él nos recibe no por el bien de algo que Él ve en nosotros, sino por su propio bien, y por lo que Él sabe que su poder divino puede hacer de nosotros. Es solamente cuando nos damos cuenta de la maravillosa exaltación y santidad de Dios, y el hecho de que viene a nosotros en nuestra condición pecaminosa y degradada, para adoptarnos a su familia, que podemos apreciar la fuerza de la exclamación del apóstol. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Todos sobre quienes este honor ha sido otorgado, se purificarán, tal como Él es puro. Dios no nos ha adoptado como a sus hijos, porque somos buenos, sino para que Él nos pueda hacer buenos. Dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, versículos 4 al 7. Y después añade, porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Versículo 8 al 10. Este pasaje muestra que Dios nos amó mientras estábamos todavía muertos en pecados. Él nos da su Espíritu para hacernos vivos en Cristo. Y el mismo Espíritu marca la adopción a la familia divina. Y Él así nos adopta para que, como nuevas criaturas en Cristo, podamos hacer las buenas obras que Dios ha ordenado.